Buenas noches tengan todos. Para mí es un gusto saludarles nuevamente a través de este espacio de enseñanza, de estudio bíblico, como cada noche de martes que sacamos este ratito a partir de las 7 de la noche, y con la posibilidad de que aquellos que deseen ver el video también pues queda ahí en nuestra página, ¿verdad? Para que lo puedan seguir. Muy contento de compartir un tema que para mí es muy especial, como lo es la enseñanza de la epístola de Efesios. Iniciamos en la, perdón, iniciamos en la semana anterior en el capítulo 1 y hoy vamos a avanzar hacia el capítulo 2 y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros en esta noche. Le animo a que disponga todo su ser y haga a un lado cualquier otra distracción. Como decía un autor por ahí que leí alguna vez, que cuando se trata de comunión con Dios o su palabra, nosotros debemos en alguna manera bajarle el volumen al mundo, al ruido del mundo, y presentar nuestro corazón a Dios. Así es que vamos a ir de lleno a lo que el Señor tiene para nosotros por medio de su palabra. El texto base para hoy es Efesios capítulo 2 y vamos a estar desarrollando los versos del 1 al 10. Vamos a iniciar con ese segmento primeramente para ir con calma y vamos a ir avanzando las semanas siguientes, si Dios lo permite, hacia los demás versículos. Dice la Reina Valera 60 titula este capítulo como Salvos por Gracia. Así le pone ese título, Salvos por Gracia. La Nueva Versión Internacional titula La vida en Cristo. Y realmente es lo mismo. La vida en Cristo es ahora una vida que vivimos en la gracia, por la gracia de Dios, a partir de la gracia de Dios. Es que vivimos la vida en Cristo. Eso es algo maravilloso. El tema de la gracia es algo muy especial y vamos a ir avanzando en ello, recordando algunos aspectos. Por ejemplo, tradicionalmente, usted recordará, posiblemente ha escuchado que una definición de gracia muy reconocida, de las más básicas, es que gracia se define como ese regalo inmerecido de parte de Dios para nosotros. Gracia es regalo inmerecido. Ese reconocimiento de lo que no merecíamos tener, ni disfrutar, pero que por voluntad de Dios ha llegado a ser una realidad en nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. A eso se refiere la palabra gracia cuando aparece en la Escritura. Y la gracia se ha manifestado en nosotros de diferentes maneras, en diferentes aspectos de nuestra vida. Y hoy quiero referirme a tres aspectos importantes de la gracia de Dios. Así yo titulé nuestro estudio de esta noche, tres aspectos importantes de la gracia de Dios. El primero de ellos, vamos a encontrarlo o extraerlo de los versículos del capítulo 2, del versículo 1 al 3. Leo para ustedes lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El primer aspecto importante de la gracia que quiero mencionar es que la gracia se manifestó en nosotros cuando nuestra condición era desastrosa, cuando nuestra condición, nuestra vida era desastrosa. La gracia de Dios se manifestó ahí, justo ahí, cuando nuestra vida era un desastre sin Dios. Cuán importante es reconocer que nuestra vida era un desastre, que nuestra condición de vida era de pecado. El pecado, la caída, afectó todo y a todos. Y ninguno de nosotros puede decir que nunca pecó. La realidad es que nuestra vida antes de Cristo, como está refiriéndose aquí el apóstol,
era desastrosa, era un completo desastre, era dirigida por el pecado, por la influencia, por el resultado del pecado mismo. Me gusta cómo el profeta Isaías afirma en relación a esta situación de desastre de nuestra vida. En el capítulo 57 me gusta porque me parece que lo expresa de una manera muy clara. Para los que anotan, yo voy a leer Isaías 57, 20 y 21. Y dice lo siguiente: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Así de desastrosa es nuestra vida sin Cristo. Así de desastrosa era nuestra vida antes de que esa gracia nos alcanzara y que nosotros respondiéramos a ella favorablemente. Antes de que nosotros aceptáramos el regalo de Dios que por gracia nos es otorgado. Nuestra vida era así de desastrosa. Vea el ejemplo que pone el profeta Isaías, que la vida de los impíos, de aquellos cuyo corazón no se rige por Dios sino por el pecado, esos son los impíos. De aquellos que practican el pecado, que viven en desobediencia, que viven fuera del propósito de la voluntad de Dios, dice que es comparado con un mar en tempestad que no puede estarse quieto. Qué terrible. No hay paz, dicen, en el corazón de los impíos. No tienen paz, no pueden estar quietos. Y sus aguas, dice, es como un mar que arroja lodo, que arroja suciedad. Así de desastrosa es nuestra vida. Tal vez usted puede hacer una remembranza y en este momento y pensar en alguna de las cosas que hacía, de esas prácticas que teníamos, de la manera que hablábamos, de la manera en que nos desenvolvíamos. Y tal vez tendríamos que estar muy de acuerdo con Isaías y decir: mi vida cuando era impío era un desastre, era como un mar en tempestad. Yo no tenía sosiego, yo no tenía paz, era algo terrible y lo único que brotaba de mí era lodo, suciedad, barro, inmundicia. La gracia se manifestó en nosotros cuando nuestra condición era desastrosa. Bendito sea nuestro Dios por su gracia. Dice el texto, volviendo a Efesios 2, que éramos hijos de desobediencia. Nos llama también hijos de ira. Es decir, éramos merecedores de la condenación. Merecedores de la condenación. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía ante Dios. En ese desastre de vida, ¿qué es lo que nos esperaba? ¿De qué éramos merecedores? De condenación. Pero su gracia nos alcanzó y por eso tenemos que gozarnos. Un versículo muy conocido es Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 afirma: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecíamos la condenación. La paga del pecado es la muerte. Nuestro estilo de vida no merecía reconocimiento de nada, no merecía honra, no merecía ningún tipo de manifestación favorable. La verdad es que estábamos sembrando para cosechar destrucción. Nuestro destino era la condenación. Éramos muertos que caminan, volviendo aquí a nuestro texto de Efesios. Estabais muertos en delitos y pecados, dice. Éramos muertos que caminan producto del pecado. Éramos como zombies espirituales. ¿Por qué? Porque parecía que andábamos vivos, pero en realidad estábamos muertos. La gente le dice a uno que ya usted no toma, ya no va a fiesta, ya no anda con mujeres, usted está muerto. Pero no se dan cuenta que en realidad los muertos son ellos, porque aún viven en impiedad, porque aún están esclavizados por las cadenas del pecado, porque aún su destino es la condenación eterna. Nosotros éramos eso. Pero la gracia se manifestó cuando más desastrosa era nuestra vida. El Señor nos trajo su regalo, su gracia, su bondad sobre nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados.
Esas dos palabras son importantes. En el griego original en que fue escrito el Nuevo Testamento, las palabras que se utilizan ahí son paratoma y armatía. Y lo que significan estas palabras es que estábamos muertos en el pecado porque practicábamos, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir paratoma, delinquir, transgredir por error. Es decir, tiene que ver con pecar en alguna manera por ignorancia, no teniendo muy claro lo que estamos haciendo, pero igual estamos pecando. Pero también dice que estábamos muertos no solo en pecados, en paratomas, en delitos, sino también en pecados ya específicos. Esa palabra armatía dice que es una desobediencia, una rebelión. Es pecar ya con una intención clara, con una convicción. En alguna manera nosotros estábamos en esa doble condición. ¿Por qué? Porque pecábamos a veces por ignorancia, a veces, decía el chavo, sin querer queriendo, ¿verdad? Pero también deliberadamente. Deliberadamente sabíamos que estaba mal, sabíamos que no agradaba eso a Dios, pero lo hacíamos. Es interesante lo que dice el salmista en el Salmo 19. Utiliza una frase que vino a mi mente cuando estaba reflexionando sobre este tema de estar en esa doble condición de pecado. El Salmo 19 voy a leer el versículo 12. Permítame leer para ustedes. Es una pregunta que hace el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, dijo el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores, sus propias faltas, sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. La Nueva Versión Internacional, permítame leerle cómo lo traduce. Dice, ¿quién está consciente de sus propios pecados, de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Pecados ocultos. Esa palabrita también viene del hebreo que es satar, cuya raíz viene de cubrir. Entonces dice el salmista, en alguna manera lo que él está expresando es, Señor, ¿quién está consciente de sus propios pecados? Líbrame de los que están cubiertos para mí, de los que tal vez yo mismo estoy tapando con otras cosas. Así de desastrosa la condición sin Cristo. Cometemos infinidad de pecados y tenemos que cuidarnos ahora que estamos en Cristo de no estar cubriendo pecados, tapando pecados y no nos damos cuenta de que estamos ofendiendo la santidad de nuestro Dios. Volviendo a Efesios capítulo 2. Quiero leer ahora, leímos hasta el 3. Quiero leer el verso 4. Del verso 4 al 6 dice lo siguiente, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios, el primer aspecto que dijimos importante de la gracia de Dios, es que se manifestó cuando nuestra condición de vida era desastrosa. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios se manifestó en nosotros para una transformación de vida. Hemos sido transformados. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso, hablándoles en pasado, diciendo, eso éramos. Ya somos transformados. Ya no podemos seguir viviendo, practicando el pecado, ni poniendo excusas. No sabía, Señor, y fue sin querer. No, ya no. Ahora nosotros tenemos que reflejar nuestra nueva condición. Por la gracia de Dios, tenemos una transformación de nuestro ser. Hemos sido transformados. Dice el verso 4, pero Dios, vea qué lindo, esa es una transición que hace el texto. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, ahora Dios, nos ha transformado por su gracia también.
porque no merecíamos la transformación, pero por gracia Él nos ha transformado. La palabra griega que se utiliza ahí es metamorfo, de donde viene metamorfosis, ¿verdad? Eso nos hace pensar casi de inmediato en las mariposas, ¿verdad? Como de ese capullo, ¿verdad? Ese gusanito ahí en el capullo, esa oruga va cambiando adentro y se convierte en otra cosa totalmente nueva, bella, con alas y vuela. Y nuestra vida ha sufrido una transformación, una metamorfosis de parte de Dios. Romanos capítulo 2, en el versículo 12, nos dice que no nos conformemos. ¿Recuerdan ese texto? No os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema de gobierno, a cómo se vive la gente, a cómo se mueve la gente sin Dios. Dice, no nos conformemos a ello, no nos amoldemos a eso, sino transformaos, sino que haya una metamorfosis en nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, por la gracia de Dios nuestro entendimiento ya ha sido renovado. Segunda de Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Ya hemos sido transformados. Y eso es fruto también de la gracia de Dios. Es otro aspecto importante de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifestó en nosotros para transformación. Transformación. ¿Qué significa esto de transformación? Entonces es un cambio total. Es pasar de un estado a otro totalmente diferente. Volvamos a pensar en la mariposa, ¿verdad? Ya no es un gusanito feo ahí que se arrastra, no. Ahora es un insecto bello que vuela, que tiene colores. Pasó de un estado a otro, de una condición a otra. Pero también esta palabra es importante en su sentido bíblico, porque cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de transformación, no se refiere a algo al azar que surgió ahí, sino que es transformación conforme a un patrón, conforme a un modelo. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido transformados conforme a un modelo. Yo ahora soy una nueva criatura que es conforme al modelo de Dios mismo. Somos imagen, semejanza de Dios, dice la Biblia. Así lo afirma. No solo tenemos la imagen, no. Somos imagen, semejanza de Dios. Tú y yo, por la gracia del Señor. No lo merecíamos, pero ahora que somos imagen, semejanza de Dios en esta tierra. Vea qué glorioso es. Y esto nos debe nos debe llevar a reflexionar aún más. No solamente, repito, tenemos la imagen de Dios, no, somos tú y yo. ¿Nos parecemos a Dios? ¿Estamos reflejando el carácter de Cristo ante el mundo? Cuando la gente ve a Germán, ve el brillo de Cristo Jesús en mí, ve un ser que ha sido transformado por la gracia de Dios, una nueva criatura, o aún sigo pareciéndome al viejo Germán. Eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Yo tengo que parecerme a Cristo cada día más. Tú tienes que parecerte a Cristo cada día más. Todos tenemos que parecernos a Cristo cada día más. ¿Todos quiénes? Los que por gracia hemos sido salvos. Los que por gracia hemos sufrido esa transformación de nuestro ser. Y nunca devolvernos. Como dice el dicho, para atrás ni para tomar impulso. Tenemos que seguir adelante en esa dirección. Entonces, esta transformación es producto de la obra de Cristo, no de nada que nosotros hubiésemos hecho para obtenerla. Esto hay que tenerlo muy en claro. Esta transformación es producto de la obra de Cristo, no es producto de nosotros. Hoy en día la gente se afana por transformarse, ¿verdad? Si hay algo que están de moda, sobre todo en los que tienen dinero suficiente para hacerlo, son las cirugías. Y hay gente que se le volvió ya una moda, un estilo de vida, una costumbre, y se cambian la nariz, y se cambian los ojos, y se cambian los cachetes, y hoy en día vemos, sobre todo en las celebridades, que a muchos se les critica que ya ni se parecen, ya la gente les cuesta identificar a ese personaje porque ya su rostro no se parece a lo que era antes. Nuestra transformación se debe únicamente a la gracia de Dios, a la obra de Cristo. Él es el que nos ha dado una forma cada vez más parecida a Él. Yo por más que quisiera, tú por más que quisieras, no lo hubiéramos logrado nunca, nunca.
¿verdad? Así como que yo diga, voy a cortarme un pedacito de nariz, voy a hacerme esto por acá, voy a hacerme esto por allá. Hubiera metido las patas y termino peor de la condición en que estaba. Pero por la obra de Cristo y por su gracia, hoy yo tengo un rostro diferente, tú tienes un rostro diferente, tú eres una bella hija de Dios, tú eres un galán, un varón hermoso de Dios, porque tenemos a Cristo y eso reflejamos. Y es por la obra de Cristo que esa transformación se ha dado en nosotros. El resultado de esa transformación, ¿qué es? Que somos salvos. Así lo dice Efesios. Por gracia entonces somos salvos. ¿Somos salvos de qué? De la condenación que mencionábamos antes. Recuerda lo que dice allá en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Claro, ahora que estamos en Cristo Jesús, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. La salvación ha llegado a nosotros ¿a partir de qué? De que Dios decidió manifestar su gracia. Yo no merecía salvarme. Tengo que tener eso muy claro. Yo no merecía salvarme. Cristo Jesús sí lo merecía. En Él no hay pecado, pero Él cargó el precio por nosotros. Él llevó la culpa por nosotros y Él sufrió la muerte y ha resucitado, y esa es la buena noticia, para que nosotros ahora resucitamos juntamente con Él y seamos transformados y tengamos esta nueva vida. Ya no somos muertos, ya no somos esos zombies vivientes que andábamos antes, ¿verdad? Como les decía antes, porque la vida que nos ha sido dada por el Señor está acompañada por la promesa de su resurrección. Esa promesa de la resurrección no es otra cosa que la vida eterna. Eso es. ¿Cuál es el fruto de la resurrección? Es la vida eterna. Estaremos, viviremos siempre con Él. Ya la muerte no nos va a afectar más. Vea todo lo que por la gracia de Dios recibimos. Este tema de la gracia es algo glorioso. La vida eterna. El Evangelio de Juan habla mucho de ese tema de la vida eterna. No puedo evitar hacer mención a algún texto de este Evangelio porque es uno de sus temas principales. Vean lo que dice San Juan 10, 27 y 28. San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. ¿Qué nos dio Él? Vida eterna. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Nada más. Yo no pagué nada. Yo no hice nada. ¿Qué es lo único que nosotros hacemos? Creer. Creer lo que Él, y abrir nuestras manos para recibir lo que Él nos da. Eso es gracia. Eso es gracia. Que si aún sin merecerlo, Él nos da salvación, Él nos da vida eterna. Y en estos aspectos importantes de la gracia estamos reconociendo primero que su gracia se manifestó en nosotros cuando nuestra condición era desastrosa, que su gracia se manifestó en nosotros para transformación de vida. Ya somos una nueva criatura, hemos sido transformados conforme al modelo, a la imagen que es Dios, que es Cristo Jesús en nosotros. Y el resultado de esa transformación, ¿qué es? Que hoy tenemos una promesa en nuestras manos. La vida eterna nos ha sido dada de parte de Jesús. Y eso es lo que nos aguarda. Cuando esta vida termine, la muerte ya no nos va a detener, la muerte no nos va a encerrar, no nos va a gobernar más. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, porque Él vive y Él ganó el derecho por ti, por mí, y por su gracia dijo, yo se lo comparto. Bendito sea el Señor por eso. Volvamos a Efesios 2. Estábamos en el verso 6, dice ahora el verso 7. Efesios 2:7, para mostrar, voy a leer el 6 de nuevo, para leerlo en conjunto, 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es esta expresión?
antes de avanzar al verso 7. Bueno, que lo que por derecho Cristo Jesús ganó, recuerda lo que dice Filipenses 2, que como Él fue obediente hasta la muerte, hizo toda esa obra por nosotros, fue exaltado ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Y Él es el Rey, está en el trono ahí. Dice, este verso nos recuerda algo. Él resucitó para que tú y yo tengamos acceso ¿a qué? A gozar, a disfrutar de lo que Él ha ganado por derecho. Por eso decíamos la semana anterior que somos coherederos con Cristo. Y podemos espiritualmente subir a los lugares celestiales y estar ahí y ser recibidos y tener acceso a esas cosas gloriosas de su presencia. ¿Por qué? Porque Él decidió por su gracia darnos entrada y compartir con nosotros todas esas maravillas. Ahora sí, dice el 7, además, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia de Dios, este tercer aspecto que quiero mencionar, se manifestó en nosotros para llevarnos a buenas obras. Para mostrar, dice el 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y nos habla también de que por gracia hemos sido salvos, no por obras, pero luego dice el 10, que Él preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ya voy a explicarlo con más calma, pero quiero repetir entonces este tercer punto. Se manifestó su gracia en nosotros para llevarnos a las buenas obras. A las buenas obras. Es decir, una vez transformados debemos reconocer que hay un propósito. Una vez que nuestra vida ha sido transformada, tenemos que tener claro que hay un propósito, que ese propósito no solo es celestial, no solo es allá en la eternidad, sino terrenal también, aquí en nuestro presente, en nuestra realidad. ¿Cuál es ese propósito? Testimonio. Primero, testimonio. Segundo, buenas obras. Dios manifestó en nosotros su gracia para llevarnos a las buenas obras. Y las buenas obras incluyen un testimonio de esa gracia, de esa bondad. Incluyen todas esas buenas obras que nosotros podemos desempeñar y que ya Él ha preparado para que andemos en ellas. Testimonio. Nuestra vida hoy testifica que la gracia de Dios, que su bondad, que su amor nos alcanzó, que Él es perdonador, que Él es misericordioso, que Él transforma las vidas. La gente ve eso cuando nos ve a nosotros, o debe ver eso cuando nos ve a nosotros. Por eso dice aquí que Dios hace todo esto para anunciar en los siglos venideros. Hoy nosotros estamos anunciando, estamos dando testimonio de la gracia de Dios en nuestra propia vida, con nuestro accionar, con nuestras obras. Dice el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios, no de vosotros, es don de Dios. Y entonces aquí entra el tema de la fe. Dios desea que muchos vengan a la fe en Él. Por la fe, por haber creído, por haber confiado y por tener ese estilo de vida en Cristo, hemos alcanzado, hemos adquirido su gracia y la hemos hecho nuestra. Ahora tenemos que, a través de un buen testimonio, acompañado de buenas obras, a motivar, animar a que otros crean también en Él y que quieran tener lo que nosotros tenemos y lo que nosotros vivimos y lo que nosotros hemos recibido. Y tenemos que provocar en alguna manera todos los días en las personas que nos rodean
una inquietud por Dios, una inquietud por experimentar de manera personal la salvación, de manera personal la gracia, la bondad, el amor de Dios en sus vidas. Por eso es que la fe va de la mano con las obras. Si realmente hemos creído en Él, nosotros vamos a manifestar obras correctas, vamos a tener acciones correctas que glorifican a Dios, que hacen que la gente crea más y más en el Señor. Vean lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 me parece que es una forma muy clara de afirmar esta conexión que estoy diciendo de las obras y el testimonio. Mateo capítulo 5, el verso 14. Mateo 5, 14. Muy conocido. Voy a empezar en el 14. Quiero sobre todo llegar al 16, pero voy a empezar en el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahí tenemos testimonio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si una ciudad está en el alto, en un monte alto, no se puede esconder porque queda evidente, ahí está, sabemos. Si estuviera hundida así bajo algunas montañas que la tapan o alguna cosa, pero cuando una casa está en un alto y está encendida, uno la ve, la observa, la reconoce. La gracia de Dios se manifestó en nosotros para que nuestras buenas obras testifiquen de Dios. En alguna manera ya no estamos ahí en el lodo que estábamos, en el hoyo cenagoso, ¿verdad? Fuimos sacados, puestos en alto. Ahora tenemos que resplandecer, brillar conforme a la luz de Cristo. Y la gente tiene que notar que ahí va un hijo de Dios, ahí está una hija de Dios. ¿Por qué? Como cuando nosotros llegamos a buscar a alguien en alguna casa en la noche y vemos las luces encendidas, ¿qué decimos? Ah, sí están en la casa. Pero dice, ni se enciende y se pone la luz, ¿verdad? Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, de un mueblecito ahí debajo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vea qué interesante que dice que nosotros somos como una luz pública, evidente, ¿verdad? Que todo mundo puede ver ahí, como cuando una casa está encendida y sobre todo en alto, que nada la tapa. Pero como que lo personaliza aún más y lo lleva al ámbito de la familia, del hogar. Porque dice, es como cuando alguien quiere poner una luz, no la va a poner debajo de un escritorio ni debajo de una mesa. ¿Dónde la pone? La pone encima de la mesa o encima de un mueble, en un candelero, en donde esa luz alumbre toda la casa. Toda la casa. Si por la gracia de Dios tú has alcanzado salvación y vida eterna, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el primer ministerio que yo tengo que tener? Alumbrar, dar testimonio de la gracia de Dios a mi propia familia, a los que me rodean y también a los de afuera. En alguna manera me hace pensar en el Salmo 119. Salmo 119, el verso 105, recuerdan que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra ahí, lumbrera a mi camino. Me parece que hay alguna asociación ahí, por lo menos en la figura de una luz que tiene un doble propósito. Bueno, la gracia de Dios se ha manifestado con ese doble propósito. Que nosotros seamos testimonio. Que lo que nosotros vivimos y hacemos, las buenas obras, hagan que la gente glorifique a Dios. Porque vea lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. ¿Para qué la luz? ¿Para qué brillamos? ¿Para qué la gracia se ha manifestado en nosotros? Para que testifiquemos y actuemos de manera correcta, para que el mundo, los que nos rodean, dice, a través de ver nuestras buenas obras, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Muy interesante esta declaración que nos da el Evangelio. Las buenas obras. Nuestro diseño como tal, ¿verdad? Porque dice el verso 10, porque somos hechura suya, somos diseño de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Desde que hemos sido creados ya tenemos propósito. Nadie viene a esta tierra sin propósito. Tenemos un propósito en Dios. Y aquellos que hemos sido redimidos, rescatados de la condenación, y que hemos sido objeto de su gracia, y que su gracia se ha manifestado en nosotros, dentro de esos propósitos de Dios es que ahora llevemos, hagamos, desarrollemos las buenas obras. Dios de antemano propuso qué clase de obras debíamos tener, debíamos de andar en ellas, dice. ¿Qué es esto? Bueno, son las acciones que nosotros debíamos de tener ahora en esta nueva vida en Cristo. Ahora que somos salvos por gracia, ya Él dejó bien clarito cuáles acciones, cuáles conductas, cuáles comportamientos deberíamos de llevar adelante. Gracia conecta con las obras. ¿Por qué? Porque gracia también no solo es ese regalo inmerecido, gracia también es una conducta divina. Recuerde que carácter es lo que yo soy, conducta es lo que yo hago. Repito, carácter es lo que yo soy, conducta lo que yo hago. Y la gracia es también una conducta divina, porque nos dice que tiene que ver con la manera en que yo hago, en que yo vivo, en que yo me conduzco, en que yo ando por esta tierra, testificando de Dios, glorificando a Dios, haciendo las cosas que agradan a Dios, que son la voluntad de Dios. Hace un ratito leímos Romanos 6:23, que es muy conocido, ¿verdad? Permítame volverme un momentito para leer el 22. Porque en Romanos 6:23 leímos que es la paga del pecado de muerte, ¿verdad? El regalo de Dios, la dádiva de Dios que por su gracia nos llega es vida eterna. Pero vea qué interesante el 22, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Las buenas obras no son el fin del creyente. Porque si fuera así, entonces hacemos una lista de buenas cosas y la vamos tachando. Entonces llegué a mi meta, ese es mi fin, ya cumplí con las buenas obras que encontré que Dios me pedía. No, el fin es la vida eterna. Las buenas obras, dice aquí, son el fruto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, podemos decir, mas ahora que ha sido manifestada la gracia de Dios en nosotros, ¿verdad? Y nos libertó del pecado, de la condenación, de la muerte, que por gracia, ahora que por gracia somos salvos, dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación. ¿Qué es santidad? Santidad es consagrarse para Dios en obediencia, apartándonos de lo que no le agrada a Dios. Es decir, es vivir haciendo buenas obras delante de Él, reflejando el carácter de Cristo y actuando como Cristo lo haría. Las buenas obras. Gracia es una conducta divina también. Gracia es una conducta divina entonces. El tiempo nos está ganando, pero permítame hacer una conclusión aquí. Dios preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ella, pero antes dice que fuimos salvos no por obras. Es decir, no por obras fuimos salvos, no por obras fuimos perdonados, no por obras alcanzamos de misericordia, no por obras su gracia está en nosotros, no por obras dejamos de ser esos hijos de ira y de desobediencia que leímos al inicio del capítulo, sino por la gracia. Eso tenemos que tenerlo muy claro, por la gracia, no por obras, pero sí para buenas obras. Esa es la conclusión que llega a ese verso 10, que no es por obras, pero sí para buenas obras. Si hay un propósito, si hay un resultado, si hay un fruto, que hagamos, que andemos, que vivamos haciendo buenas obras. Y yo creo que en alguna manera esto me hace a mí por lo menos pensar en que hay como un reflejo ahí, como una respuesta de parte de nosotros que tiene que ver con la gratitud ante Dios.
De hecho, en nuestro idioma español, ¿verdad? Gracia, la palabra gracia que estamos hablando, se parece mucho a lo que utilizamos nosotros como gracias, ¿verdad? Cuando hablamos de gratitud. Gracias. Es muy similar. Y creo que en alguna manera la gracia de Dios nos debe llevar a una vida de gratitud. Quizás ahí podríamos nosotros resumir todo lo que hemos dicho. La gracia de Dios debe de manifestarse en una vida de gratitud delante de Dios. Los que realmente valoramos todos estos aspectos de la gracia que se manifestó en nosotros cuando estábamos con una vida desastrosa, que se manifestó en nosotros para transformación de nuestra vida, que se manifestó en nosotros para que aprendiéramos a hacer las obras y dar testimonio. Esa gracia de los que amamos a Cristo nos debe llevar a vivir cada día agradecidos con Él. Y por eso queremos vivir entonces conforme a sus parámetros, no conforme a los del mundo. Dice ahí bien claro, para que nadie se gloríe, leímos, ¿verdad? Es don de Dios, dice el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no tengo que gloriarme de haber alcanzado la gracia, ni decir que carga, yo me lo merecía, no. Tengo que tener una actitud de agradecimiento todos los días y decir, Señor, gracias, porque si estoy en Cristo, es por ti. Si hoy tengo paz, es por ti. Si hoy ya no me siento oprimido por el pecado, envuelto en cadenas, es por tu gracia, Señor. Y si hoy estoy disfrutando de los beneficios de haberte conocido y de todas tus bondades, Señor, es solo por tu gracia y para gloria tuya. Me glorío en el Señor, no en mi accionar. Y entonces con gratitud le digo, Señor, permíteme vivir conforme a tus parámetros. Permíteme vivir conforme a la santidad, a la rectitud. Evidenciando que soy semejanza, imagen tuya, oh Dios. Que el mundo vea las obras que yo hago y no diga, ¿qué carga, Germán? No, que todo lo que yo haga promueva en la gente glorificarte a ti, Señor. Así es como quiero vivir. Los salvos por gracia somos también santos por gracia. Los salvos por gracia somos también santos por gracia. Es decir, nos consagramos a Dios cada día. Y no nos interesan los parámetros del mundo. Este mundo tiene parámetros muy distintos donde quizás para yo poder sobresalir tendría que ser o egoísta, o mujeriego, o avaro, o vanidoso, orgulloso. Yo quiero estar delante de Dios y agradarle a Él y que Él pueda decir, fuiste agradecido con la gracia que manifesté en ti. Fuiste agradecido con la bondad, el amor y el regalo que te entregué. Te has preocupado porque tu vida, tu accionar sea conforme a mis normas y por agradarme a mí. Yo quisiera que el Señor pueda decir, Germán, has ayudado a la gente a acercarse a mí. Les has testificado. La gracia no ha sido en vano en tu vida. Que Dios siga perfeccionándonos, trabajando en nosotros y que sigamos recordando que somos salvos por gracia, pero también santos por gracia. Por esa gracia yo decido ser santo y caminar en obediencia a mi Dios y me esfuerzo cada día por hacer su voluntad. 3 aspectos de la gracia. Cuando más desastrosa era mi vida, cuando necesité transformación, Él me cambió, me transformó. Y cuando yo no tenía propósito, Él me dio un sentido de vida. Y hoy vivo para agradarle y para servirle. Espero que esta palabra le haya animado y le provoque un deseo de expresar constantemente la gratitud al Señor, pero también un compromiso de santidad ante Él. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.